Bueno, Steven, ya se confirmó que Johan Mojica pasa del Mallorca al Getafe. Ya lo presentó el Getafe. A mí no me hace mucha ilusión, o sea, el Getafe ha tenido unas temporadas interesantes últimamente, pero es como un equipo muy similar al que estaba... Sí, son parecidos. En el que estaba Mojica. Lo que pasa es que obviamente... y Getafe son parecidos. Obviamente conserva la primera división. Claro, eso sí es bueno. Eso es bueno y es un poquito más el Mallorca, que supera las 30 temporadas en la primera división, que tiene por ahí un título. El Getafe acumula 20 temporadas, nunca ha ganado un título. Son equipos parecidos, pero hay que entender que Johan Mojica tiene 33 años. Lleva ya 11. Y el Mallorca jugando en segunda división, pues no era bueno para él quedarse en segunda división. No, eso es una ventaja y creo que además son 500.000 euros más un jugador que pasa de el Getafe al Mallorca. Mire, de una vez le bajan la caña, dicen el coreógrafo Mojica, dice Walbars. A mí me parece que es un jugador que tiene unas deficiencias marcadas, pero que tiene muchas virtudes también. Me parece que es un jugador, primero que las corre todas. Es un jugador que no le niega sudor a la camiseta. Si usted quiere un jugador comprometido, ese es Johan Mojica. Ah, sí, el hombre tiene algunas deficiencias, sobre todo a la hora de centrar. Pero, por ejemplo, gana mucho duelo también. Y aéreos. Duelo en velocidad y duelo en el 1 contra 1, muchos los gana. Entonces, sí es un jugador con limitaciones, pero tampoco es el malazo que quieren hacer ver. No, y además tuvo un muy buen mundial. Para mí jugó un muy buen mundial por encima de lo que normalmente venía mostrando en la Selección Nacional de Colombia. Ahora, es un jugador que lleva 11 temporadas en Europa. Sí. Eso hay que valorarlo en un medio como el nuestro, como el colombiano, que no tiene grandes figuras en equipos de élite. Y mantenerse en Europa no es fácil. Si usted es un tronco, no se mantiene en Europa. No lo devuelven a los 6 meses. Mire, el diario AS Colombia, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, señor, perfecto. Del cual imposible. Don Steven Arce es el director y lo hace con un trabajo demasiado poderoso. Muchas gracias. Publicó una entrevista con John Arias. Voy a extraer las frases más importantes y usted me dice si está de acuerdo y cómo las interpreta. Le damos crédito también a Daniel Felipe Molina, periodista de AS, que hizo la entrevista y que salió magnífica. Dice John Arias en AS Colombia: se necesitan cambios actitudinales, muchos factores más allá de lo deportivo en el fútbol colombiano. ¿Cómo lo interpreta? Que sí, que es cierto. Nosotros. Pero ¿cuáles son los cambios actitudinales? Bueno, Steven, perdóname. Eso tendría que él aclararlo. Pero yo, ¿cómo lo asumo? Puedo estar viciado por mi posición, pero lo asumo desde el punto de vista que nosotros somos muy conformistas. Cuando usted dice viciado por su posición, es que usted es un hombre exigente. Sí. Usted exige títulos, y entonces, campeonatos. Entonces él pudo decir de otra Copa cosa. América. Pues no hubiera el mundial. Él puede pensar otra cosa y yo puedo pensar otra. Entonces ahí puedo estar, como digo, viciando lo que él quiso decir. Pero a mí me parece que si lo aterrizamos, una de esas cosas es que nosotros somos enormemente conformistas. Tremendamente conformistas. Pero no creo. ¿No? Yo no creo que seamos tremendamente conformistas. Sí, Mire, conformistas. Los jugadores cuando se fueron al Campeonato del Mundo, todos hablaron de querer llegar a la final, de querer jugar por lo menos 8 partidos. Estoy hablando de semifinal. Y resulta que cuando regresaron les dieron palo por eso. Como ellos prometieron que iban a jugar 8 partidos, fracasaron. Yo creo que en ningún momento ellos fueron conformistas. Ni en ningún momento su pensamiento, sus metas, sus propósitos estuvieron por debajo de las máximas expectativas. Entonces no me venga a decir ahora que es que el fútbol y nosotros somos conformistas. No, señor. Yo trato simplemente como periodista de entender la realidad de las cosas y de poner los pies en la tierra para no sobredimensionar las posibilidades de lo que realmente tenemos. Y yo respeto su argumento, su reflexión, pero a mí sí me parece que decir que Colombia, por ejemplo, hizo un buen mundial, habiéndose quedado mucho más corto de lo que todo el mundo apostaba, es conformismo. Es que todo el mundo apostaba, la mitad del país apostaba a la final del Campeonato del Mundo. Aquí hicimos el sondeo. Pero venga, César, ¿hasta dónde puede llegar Colombia? Final, cuartos de final, semifinal, y la mitad dijo final. Aquí conversando. Final, por Dios, qué desproporción. Pero venga, aquí conversando. No hablemos de la final.
Hablemos de los cuartos de final. No se llegó tampoco. Sí, pero ¿cuántas veces hemos llegado en toda la historia a cuartos de final? Una vez. ¿Y sabe cuándo fue? Hace 12 años, 2014, con un equipo exuberante en sus momentos, con James, que fue goleador del Campeonato del Mundo, con un Teo Gutiérrez brillante, con un sector de volantes espectacular, con Guarín, con Abel Aguilar, con una defensa donde Mario Alberto Yepes sobresalía como el gran capitán, con laterales que no hemos tenido últimamente, como el caso de Armero, el caso de Zúñiga, con un arquero que sobresalió. Entonces, uno tiene que entender que cuando lo habitual no es ganar, pues no podemos decir que por haber llegado a octavos de final fracasamos, pero bueno, sigo adelante para no detenernos en un tema. Una última reflexión. No nos podemos habituar, y estoy utilizando el mismo término suyo, a perder en toda la historia. Sí, pero es que el problema es que como no ganamos, como no llegamos a donde queríamos, más por el deseo que por la realidad de las posibilidades, llegamos aquí y borrón y cuenta nueva. Hay que sacar a Lorenzo, los jugadores ya no sirven, hay que sacar al uno, al otro, hay que llamar jugadores de 20 años, por favor. Hay que construir sobre lo construido, y se ha construido mucho y hay un edificio bastante alto. Ahora, Steven, cuando dice se necesitan cambios actitudinales, a continuación habla de la gente y dice que la gente tiene opiniones que no comparte cuando habla de lo que estamos hablando. De ¿Y que qué por opiniones el hecho, no comparte? Él, pues, yo creo que usted leyó el artículo, ¿no? Y leyó la entrevista, que fue muy buena. Ahí lo dice perfectamente. Pero para no contarle a la gente. No las quiero repetir para que no nos metamos en otra discusión. Quiero más bien seguir adelante. No somos una selección de mentalidad débil, dice Arias. ¿Usted qué piensa? Somos una selección de mentalidad en construcción, pero esa construcción va muy lenta. Yo no creo. Yo creo que somos una selección de mentalidad fuerte. Y por eso podemos enfrentar a cualquiera de tú a tú, como ya lo hicimos. Le ganamos a Brasil por primera vez, enfrentamos de tú a la campeona del mundo en la final de la Copa América, a Alemania le ganamos, a España le ganamos, la última derrota que sufrió antes de toda esta carrera maravillosa hasta el Campeonato del Mundo. Yo no creo que los jugadores nuestros, la mayoría, sean de mentalidad débil. No pues creo. Con todas esas cosas somos de mentalidad fuerte. Yo creo que son fuertes mentalmente. Unos berracos, yo creo que son fuertes. Además, porque les damos demasiado palo injustamente y se lo aguantan. Injustamente, ¿no? A James, ¿usted cree que se le ha criticado porque hizo un gran mundial? Hizo un pésimo mundial, y hay que decirlo. ¿Y yo lo critiqué y yo lo dije? No, pero y yo lo dije y yo lo critiqué. Pero sí lo he escuchado. Claro que lo dije y yo lo critiqué. Maltratamos. Pero es que, hombre, le decimos mil cosas, y lo más grave, los retiramos, los jubilamos con 31, 32 años. Ya son viejos, ya no sirven. Ya hay que llamar jugadores de 20 años. James no hay que llamarlo más por a la favor. selección. Bueno, eso es una opinión perfectamente válida, pero se nos olvida lo que ha hecho James por este país. No, a mí no se me olvida. Yo he vivido momentos maravillosos como periodista y como aficionado del fútbol por James Rodríguez también. Bueno, sigo con la entrevista de John Arias en AS Colombia. Valoro que la Federación Colombiana haya renovado a Néstor Lorenzo. Está altamente calificado. No voy a hablar. ¿Qué opina, don Steven? No, pues es que, ¿cómo así que no va a hablar? Pues no lo voy a contraponer en su posición, que hace cuál es. No, pues claro que ayer mismo se la dije. Qué bueno hubiera sido haberle echado mano a Zlatko Dalic. ¿Al fracasado recientemente en el Campeonato del Mundo con Croacia? Pero fracasado. Bueno, entonces que no iba a hablar, si Dalic es fracasado, que llevó a un tercer lugar y a un segundo lugar a Croacia, una selección más o menos con un historial más o menos, no, está por encima de Colombia. Pero lejos. No, tampoco lejos. Croacia sí está lejos por encima de Colombia. Yo creo que la generación... Con un subtítulo y un tercer lugar en un mundial, lejos. Por eso. ¿Y quién lo logró? El fracasado que usted está diciendo. No, es que como usted me dice, no es que eso fue hace 2 años, no es que eso fue hace 3 años, pues, no es que eso fue el año pasado. Ojalá Lorenzo tuviera un segundo y un tercer lugar en un mundial. Pero hace es nuevo, 2 años, es nuevo. hace El 4 señor Dalic años. Llevaba 12 años con la selección de Croacia. Sí, pero De La Fuente también es nuevo y fue campeón del mundo. Sí, como Scaloni con Argentina, y usted me lo critica cada que lo pongo de ejemplo. Y en su primer campeonato del mundo fue campeón Porque del como a mundo. usted no le gustan sino los técnicos que son campeones y que han ganado todo, y resulta que los técnicos nuevos no le gustan y no da la posibilidad y el beneficio de la duda y de la posibilidad de que sean buenos, como el señor Dalic cuando llegó a Croacia, como el señor De La Fuente cuando llegó a España y cuando llegó Scaloni a Argentina. Hoy no puede comparar a Dalic con Lorenzo, por favor. No, yo no lo estoy comparando. Mucho más no que mostrar que Lorenzo. No lo estoy comparando. Sigo
Me siento un jugador útil en la selección, que aprendió otra fase del juego que me benefició. Ya lo habíamos visto, y no solamente en selección, lo habíamos visto en Santa Fe, jugó de 10. En Boyacá Chico jugó de 10. Luego lo vimos de extremo en el fútbol de Brasil. Luego lo vieron de volante de primera línea en selección. Un jugador polifuncional tremendo. James nos abrió la puerta. Bueno, porque es que aquí algunos, Steven, dijeron, no, es que Lorenzo se tiró, tiene mal ubicado Arias. Y lo que hizo fue pero sí funciona hacerlo mejor crecer. Es polifuncional, pero funciona mejor en una posición donde no ha jugado tanto en la selección, que es de extremo por derecha. Yo creo que en la selección juega muy bien. James nos abrió las puertas. Eso ha servido para moldear las nuevas generaciones. ¿Hay aporte ahí en James o no? Sí, como inspirador, sin duda. No le vamos a quitar eso a James. Inspira. Y la última... es un faro deportivo para muchos de los que lo han visto crecer como jugador. Pero pues uno no se puede amarrar toda la vida a eso. Y la última de John Arias en AS Colombia. Estamos a años luz de la formación que hay en Brasil. Es la que más me preocupa y es el punto clave. Si no mejoramos de manera notable la formación en Colombia, vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir diciendo nos faltó el centavito para el peso. Ya seguimos.